La ruta de Almagro es muy rara, es por lo que conocemos Argentina, en el paso de San Francisco, que es un paso fronterizo cordillerano que está frente a Copiapó, cruza la cordillera donde pierde muchísimos hombres, animales por supuesto. Los yanaconas, estos esclavos incas que habían traído, también se arrancan, otros mueren, digamos, es un drama, en realidad, un drama el cruce de esta cordillera. Y posteriormente, al llegar a Copiapó, se realiza una expedición hacia el sur de Chile, hacia lo que es Valparaíso, más o menos actualmente, donde tienen la primera batalla con los habitantes de la zona central, ¿no? Los llamados picunches, ¿no? Que los agreden, tienen un enfrentamiento y salen de regreso, digamos. Esta batalla, en algunos casos, es señalada como el inicio de la guerra de Arauco, que es la batalla de Reino Huelén, ¿vale? La mayoría sitúa en 1550 en la batalla de Andalién el inicio de la guerra de Arauco, ¿vale? Pero se da esta batalla y vuelve hacia el norte Diego de Almagro, ya decepcionado totalmente de no haber encontrado nada que le llamara la atención, y va hacia Perú, donde se encuentra, cuando llega, una revuelta, digamos, por parte principalmente de los hermanos de Pizarro, y logra sofocarla en sus territorios, por supuesto. Logra sofocarla y se produce una disputa entre ellos, se desata una guerra civil entre ambos, de estos que habían sido amigos y socios, hoy día terminan como enemigos matándose entre ellos. Y en el ejército de Francisco Pizarro participa don Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia es una persona que venía llegando de Europa, de haber estado en guerras previas, digamos, en nombre del rey, su majestad, y ahora forma parte del batallón que va a pelear contra Almagro. Y cuando Almagro es derrotado y lo matan, Pedro de Valdivia es premiado por esto, entregándole bienes materiales, bienes inmuebles, una finca, una hacienda en realidad, una mina de plata, animales, encomiendas, etc. Pero Valdivia tenía una diferencia muy marcada con Diego de Almagro. Valdivia no tenía en la cabeza solo riquezas, no solo le importaba el recurso económico. Valdivia tenía una idea de conquistar. Valdivia quería ser un tipo recordado. Valdivia quería ser leído en los libros, digamos. Valdivia quería que lo estudiáramos para la PSU o para la prueba de transición. O sea, es un personaje que miró mucho más allá en este aspecto. Y cuando él vende todo esto, toda su recompensa la vende, involucra a Inés de Suárez, que era su vecina, una persona que había perdido a su marido hace tiempo y que vivía en las tierras al lado, digamos, o vecinas de Pedro Valdivia. Se suma a esto, pero cuando Valdivia empieza con toda esta idea, Pizarro lo autoriza a venir a Chile, pero le niega financiamiento, y no solo eso, sino que además Valdivia es tratado como un loco en Perú. Hay algunos textos en que él habla, digamos, que personas que a mí me tenían por muy juiciosa y muy razonable, digamos, me trataban en este minuto de un loco. Y es verdad, porque el tipo está emprendiendo una expedición a un país en el que ya fue explorado por otro, Diego de Almagro, y que no encontró nada. Entonces al final de cuentas se empieza a producir este conflicto. Lo que tenemos aquí es un personaje que, llevado a sus ideas, emprende el viaje con muy pocos hombres, que después en el camino se le van sumando algunos más, y que se instala en Santiago de Chile, fundándolo como Santiago Nuevo Extremo el 12 de febrero de 1541. De ahí en adelante, Valdivia tiene un pasar entre el 41 y el 49 bastante ingrato en términos generales, en términos de conquista, porque no tiene hombres suficientes para emprender una conquista del territorio nacional. Cada vez que los pide no se los envían desde el Virreinato del Perú, y algunos meses después de haber fundado la ciudad, los indígenas de la zona centro se sublevan, destruyen el barco que se había estado construyendo en lo que hoy día es más o menos Concón, destruyen los lavaderos de oro del Marga Marga, y Michimalonco se levanta contra la ciudad de Santiago, y el primer desastre de Valdivia muy profundo, que aprovechando no estar en la ciudad, este levantamiento el 11 de septiembre de 1541 deja la ciudad entera destruida, hecha polvo. Y Valdivia en su retorno, digamos, envía nuevamente a Perú a personas a buscar gente interesada que venga a Chile a conquistar, pero en realidad no hay
muchos interesados. En 1548, después de muchos problemas que hay políticamente en el Perú, donde hay golpes de Estado, ¿no? Podríamos decirle, que es básicamente rebeliones contra las autoridades, contra los virreyes. Valdivia viaja el año 48 a Perú y se encuentra justamente con una de estas revueltas, ¿ya? Gonzalo Pizarro, que era hermano de Francisco Pizarro, se había levantado contra el virrey y había una guerra civil. En esta guerra civil participa Pedro de Valdivia a favor del virrey, Pedro de la Gasca, y terminan triunfando. Y este triunfo lo pone de nuevo en posición, como cuando aquella vez con Pizarro, esta vez lo vuelve a poner en posición de poder pedir algo a cambio, ¿ya? Y en este caso lo que pide él es un ejército para poder venir a la conquista. Se le entrega un ejército de 300 hombres aproximadamente, y zarpan de vuelta a Chile. Valdivia llega el 49 y emprende primero la reconstrucción de La Serena, que había sido totalmente destruida el mismo 49, y después emprende la fundación de ciudades como Santiago del Nuevo Estero, allá hacia el lado de Tucumán, aproximadamente lo que es Argentina hoy día, Concepción, La Imperial, Valdivia, Villarrica, pero además construye fuertes militares, Fuerte Purén, Fuerte Arauco y el Fuerte Tucapel, que es donde va a morir Valdivia. Entre 1550, 52, 53, Valdivia se dedica a expandir, ¿no? Su conquista por el sur del país. Pero esa fundación y esa expansión, la fundación y la expansión, traen como consecuencia la disgregación permanente de su ejército, ¿no? En distintas zonas. Y esto lo va volviendo más débil. Y Lautaro, que había sido prisionero de Valdivia por muchos años, que había logrado fugarse de esta prisión o había entendido que podía irse de esta prisión allá por el 1550, después de la batalla de Andalien, que es aquella que da origen a la guerra de Arauco según otros autores. Valdivia va a establecerse en el fuerte Tucapel, y Lautaro va a volver al fuerte Tucapel, pero a esta vez al mando del ejército mapuche. La rebelión mapuche de 1553, allá cerca de la Navidad del año 53, donde el fuerte Tucapel es atacado. Y Lautaro emplea tácticas de guerra, se había transformado en una estratega militar muy importante, ¿no? Logra derrotar a Valdivia en el fuerte, envía grupos más pequeños permanentemente a atacar el fuerte, mientras los españoles eran los mismos. Entonces el agotamiento, la cantidad de hombres que disponía, etcétera, termina por darle la victoria. Y esta victoria se traduce en que Lautaro mata a Pedro de Valdivia, por ahí por la Pascua o la Navidad de 1553. ¿Ya? Entre 1553 y 1598 se van a dar una serie de sucesos. Primero una disputa de poder interna luego de la muerte de Valdivia, ¿no? Pero después de esa disputa de poder interna se normaliza las gobernaciones en Chile, y lo que podemos destacar son dos cosas. Uno, la permanencia o persistencia de la guerra de Arauco de manera muy violenta, y dos, la implementación de tasas. Las tasas son leyes que vienen a regular el trabajo indígena, leyes que vienen a regular esto porque los españoles cometían muchos o muchísimos abusos contra los indígenas, abusos que fueron informados por los sacerdotes y que tomaron los reyes de España, tomaron cartas en el asunto y empiezan a desarrollar estas tasas que van a controlar este tipo de abusos. Ahora, hacia 1598 se va a producir la batalla de Curalaba, o para los españoles el desastre de Curalaba. Y el desastre de Curalaba es una batalla en la que los españoles pierden todo. La economía del gobierno español en Chile se basaba en el oro, y los lavaderos de oro más importantes estaban al sur del río Biobío, en las ciudades fundadas como Villarrica principalmente. Valdivia tenía algunos, pero Villarrica era como el lugar especial, ¿no? Con la rebelión de 1598, los mapuches le infringen una derrota militar enorme a los españoles. Y esta derrota militar va a traer como consecuencia que los españoles pierdan la economía del oro, que era lo que lo había sostenido hasta ese minuto. No solo eso, el imperio más grande del mundo es derrotado por el pueblo mapuche. Significa que además los mapuches impusieron a los españoles una frontera, que es el río Biobío. Y esa frontera no se movió nunca más, nunca más. Trataron de muchas formas distintas, pero nunca hubo una pérdida de territorios por parte de los mapuches ante los españoles, ¿ya? Aparte de perder evidentemente las riquezas económicas, tienen que asumir
que deben crear un ejército profesional para poder enfrentar a los mapuches, lo que no cambió mucho las cosas tampoco. Además de eso, dedicarse al ganado para vender el cuero y el cebo, ¿ya? Y aceptar la pérdida total de todas las ciudades que se encuentran al sur del río Biobío. Con esto, a los españoles se les transforma la vida en un desastre en Chile y empieza un nuevo ciclo social y económico, evidentemente, que es conocido como la colonia. Hasta este minuto, y lo que nosotros alcanzamos a ver hoy, es el periodo de la conquista. En términos generales, desde la fundación de Santiago aproximadamente hasta el desastre de Curalaba en 1598. Luego va a venir un gobernador nombrado directamente por el rey por sus capacidades militares, que es Alonso de Rivera. Pero eso ya lo veremos en las próximas clases o las próximas entregas. ¿Okay? Un saludo a todos, que estén muy bien. Quédense en casa y cuídense, por favor.